Estamos haciendo una encuesta por la cual nosotros queremos saber qué usted piensa sobre la base de datos. Bueno, la base de datos para mí es una información numérica, puede ser cuantitativa o a veces también puede ser cualitativa sobre una información que nosotros queremos saber, la cual nos va a dar ciertos índices o nos va a dar cantidades para poder establecer parámetros dependiendo del tema que nosotros estamos abordando. Muy amable, señora, gracias. Vamos a hacer una pregunta sobre lo que es ¿qué piensa lo que es base de datos? En la base de datos es donde almacenas toda clase de información. Puedes guardar todo tipo de información. Muchas gracias. Nosotros vamos a dar una exposición donde vamos a explicar mejor sobre lo que es base de datos. Muchas gracias. Bueno, por primero vamos a nombrar los integrantes que están presentes aquí. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es la historia. ¿Cuándo fue la primera vez que se escuchó la base de datos? Bueno, la base de datos fue escuchada por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En la década de los 90, la investigación en base de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos no han podido elaborarse de forma eficiente. Así se elaboraron utilidades como Excel y Access de paquete Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En este caso vamos a ver un breve video sobre este caso. En los 90, el desarrollo de las herramientas Excel y Access marca el inicio de las bases de datos orientado a objetos. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, mientras que Google genera una gran red de información en Internet. El futuro de las bases de datos es incierto. Todo indica que SQL va a desaparecer. Así un nuevo proyecto de Microsoft llamado Link, el cual se convertirá en el líder de la industria y los sistemas de bases de datos relacionales perderán mercado frente a la tercera generación de los sistemas gestores de base de datos. Así se creó la tercera generación de sistemas de gestores de base de datos. Actualmente, las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el crecimiento uso de la computadora. Gracias. Mi tema es bases de datos y bases de archivos. Para mantener información en una computadora se necesita seguir un sistema de procesamiento de archivos, ya sea típico o natural. Este archivo nos ayuda y nos permite a liberar todo tipo de información dentro de un computador, que permiten organizarlos y estructurarlos de una manera correcta, ya que para que puedan llevar un gran registro y puedan llevar las funciones básicas como es suma, resta, multiplicación y división. Las grandes organizaciones utilizaban este sistema, ya que ayudaron a traer grandes inconvenientes, como lo voy a detallar a continuación. Reconsistencia e inconsistencia de datos, que significa que las carpetas se desaparecen, ya que ayudan a que no se las pueda encontrar y no haya ninguna facilidad en que encontrar. Problemas de atomicidad. Este inconveniente es cuando no nos ayuda a eliminar todos los errores, sino es que lo deja pasar de una manera incorrecta. El otro es problemas de seguridad. Problemas de seguridad no nos ayuda a que se detengan los errores, sino que sigan corriendo. Aislamiento de datos es cuando se desaparecen de una manera incorrecta, ya que no se lo pueden ayudar a ubicarlos, así sea que pongamos el nombre o pongamos la característica en la cual queramos buscar el objeto. Y dificultad de acceso de datos es cuando no podamos ingresar a la carpeta o a la información que queramos encontrar. Gracias. Acerca del concepto de base de datos. Se llama base de datos al conjunto de información que está pendiente en diversas temáticas
y en diversas maneras. También se lo conoce a la base de datos como banco de datos, que es un conjunto de informaciones dadas. Un ejemplo claro de lo que es base de datos son lo que son las bibliotecas. En las bibliotecas se encuentran libros, que vendría a ser un tipo de base de datos, ya que la información se encuentra dentro de los libros en las cuales podemos encontrar lo que necesitamos. Otro claro ejemplo es el OpenOffice.org, que es un sistema de base de datos de software libre. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de los tipos de usuarios de base de datos. Es el usuario final, el usuario de especialización, el usuario de los programadores de la aplicación, los desarrolladores de la aplicación, los usuarios especializados, los usuarios ingenuos y los usuarios sofisticados. Muchas gracias. Buenas con todo. Mi tema es estructura de datos. La estructura de datos nos permite almacenar, manipular y ordenar la información de datos. La estructura de datos manipulan operaciones básicas y nos permiten adicionar, buscar y eliminar información de datos. Las estructuras de datos simples pueden unirse para formar estructuras más complejas. Los dos casos de estructuras de datos son primitivas y no primitivas. Las primitivas son aquellas que no están compuestas por otras estructuras de datos, como por ejemplo int, float, char, double y boolean. No primitivas son aquellas que están compuestas por otras estructuras de datos, ejemplo las lineales y no lineales. Las lineales se caracterizan por conseguir el principio de la adyacencia, es decir, están almacenadas continuamente entre ellas, ejemplo pilas, vectores, filas, etc. Las no lineales son aquellas que no tienen el principio de adyacencia, o sea, no están almacenadas continuamente entre ellas, como por ejemplo los árboles y los grafos. Estas estructuras también pueden ser dinámicas y estáticas. Las estáticas tienen un número fijo de elementos y queda determinado en la declaración al principio del programa, como por ejemplo los arreglos. Mi nombre es Adonis Gutiérrez y yo les voy a hablar lo que es tipos de bases de datos. Como primer tipo tenemos la base de datos estática. Como su nombre lo indica, es estática, o sea, la información no va a ser alterada por más que quiera el usuario. Esta información va a estar continua, va a ser la misma conforme pasa el tiempo. Y por eso este tipo de base de datos nos sirve para hacer un futuro estudio. Tenemos por consecuente la base de datos dinámica. Esta base de datos es todo lo contrario de la estática. En esta base de datos la información sí se altera mediante conforme quiera el usuario. Tenemos por consiguiente la base de datos jerárquica. Esta, como su nombre lo indica, se almacena la información en forma jerárquica y es vista esta información como tipo de árbol, pero al revés. El tallo sería el padre de la información, sería como que era el tema, y los hijos, que serían las ramas, serían sus derivados del tema. Seguimos con la otra base de datos. Tenemos la base de datos REC. Tiene un ligero cambio con la que es jerárquica. La única diferencia es la modificación de texto. Ahora seguimos con la base de datos REC. Tiene un ligero parecido al de jerárquico, o se puede decir una breve diferencia, ya que aquí se puede tiene una pequeña modificación del texto como los nodos, es decir, aquí los nodos pueden tener varios padres. En cambio en el jerárquico solamente los nodos tienen, o sea los hijos tienen un solo padre. En el de REC pueden tener varios padres. Ahora seguimos con la base de datos transaccionales. Este tipo de base de datos almacena la información y permite el envío de la información a una mayor velocidad. Ahora seguimos con la base de datos relacionales. Este tipo de base de datos se usa actualmente para modelar problemas reales y datos dinámicos. Seguimos con la base de datos multidimensionales. En esta base de datos nos sirve para desarrollar aplicaciones más concretas. Aquí se puede desarrollar lo que es un cubo o lag. Tenemos por consecuente la base de datos orientada a objetos. Esta base de datos
viene cogida a la mano con lo que son los datos informáticos orientados a objetos, ya que como su nombre lo indica va orientado a los mismos objetos, ¿no? Y ahí se podrá almacenar la información. Seguimos con la base de datos documentales. Este tipo de base de datos nos permite hacer una búsqueda más concreta, más precisa, ya que podemos buscar la información que nosotros queramos y que esté siempre y cuando esté dentro de la misma base de datos. Ahora seguimos con la base de datos deductiva. Aquí la base de datos nos permite hacer deducciones de la información mediante interferencias. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Las estructuras de datos pueden... No, un momento. ¡Belleza, Dios mío! Buenas con todo, mi tema es base de datos versus base de archivos. Una forma... Buenas con todo, mi tema es estructura de datos. Las estructuras de datos nos permiten almacenar, manipular y ordenar información de datos. Buenas con todo, mi tema es base de datos versus bases de archivos. Una forma correcta de mantener y guardar información dentro de un computador es hacerlo mediante un sistema de procesamiento. ¡Belleza, Dios mío!